Listo. Ahí está. Listo. Ya vimos, bueno, ya vimos lo que es una variable cualitativa, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver lo que viene a ser una variable cuantitativa. ¿Ya, hijos? Ahí está. B, cuantitativa. ¿Alguien que me ayude con la lectura? Profesor, perdón, ¿cómo dijo? Estaba fallando de internet. Profesor, ¿eso lo vamos a copiar también? Sí. ¿Alguien que me ayude con la lectura? A mí me parece Ya, a ver. Camila. Ya, a ver. Ya, a ver, Kaori, luego Camila, ¿ya? A ver, Kaori. Ya, profesor. Sí, pues ya, profe. Cuantitativa. Son variables que se obtuvieron como resultado de mediciones o conteos. Discreta. La variable toma solo valores enteros. Ejemplo, el número de miembros de una familia. B. Ya, ahí nomás, hija. Continúa. Ahora sí, ve, continúa, ¿quién dije continúa después? Camila, ¿no? A ver, Camila. Profesor, ¿eso lo copiamos después Sí. de lo que copiamos ahorita? Ya, a ver, Camila, continúa, hija. Ya, profesor, la B, ¿no? Sí, la B. Continúa. ¿Qué dice continúa? Continúa. La variable puede tomar cualquier valor comprendido entre otros dos. Ejemplo, una persona puede pasar entre 70 kilogramos y 7 kilogramos. Muy bien, hija. Ahora sí, frecuencia, lee Ariana. Frecuencia es la cantidad de veces que se repiten un determinado valor. Muy bien, hija. Muy bien, entonces ya tenemos lo que viene a ser nuestra variable cuantitativa, ¿no es cierto? Que dice que son variables que se obtuvieron como resultado de mediciones o conteos, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, a los alumnos del cuarto grado, yo quiero saber sus medidas, ¿sí? Sus medidas, o sea, cuánto miden, ¿no es cierto? 1,20 m, 1,40 m, eso depende del resultado que me arroja, ¿no es cierto? A eso se refiere cuantitativa, ¿ya, hijos? ¿Sí? A las mediciones o conteos, ¿ya, hijos? Por ejemplo, ¿cuánto de dinero han traído? Por ejemplo, Camila ha traído 3 soles, Kevin 4 soles, y así sucesivamente, hijos. A eso se refiere, a las mediciones o conteos, ¿ya, hijos? Y entre eso tenemos discreta y continua. La discreta dice que es la variable, toma solo valores enteros, el número de familias, ¿sí? Solamente números enteros, ¿sí, hijos? ¿Sí? Por ejemplo, el número, ¿cuántos son en tu familia? Supongamos, ustedes me dicen, somos 4, supongamos, papá, mamá y mis 2 hermanos. Otros dirán 5, papá, mamá, un hermano, 2 tíos, ¿sí? Etcétera, ¿no es cierto? Y la continua dice que es la variable que puede tomar cualquier valor comprendido entre dos hijos. Ejemplo, una persona puede pasar entre 70 kilogramos y 7 kilogramos, ¿ya, hijos? ¿Sí? Sí, profesor. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un determinado valor, ¿ya, hijos? Por ejemplo, yo les pregunto sus edades. Varios van a decir, por ejemplo, tengo 10 años, 11 años, ¿sí? La mayoría creo que tiene 11 años ya, ¿no es cierto? 11 años o 12 años quizás, ¿sí? Por ejemplo, 5 de ustedes supongamos que tiene 10 años o 11 años, ¿sí? Entonces la frecuencia viene a ser 5, ¿no es cierto? Porque 5 de ustedes se repite su valor, ¿ya, hijos? Eso se refiere a la frecuencia. ¿Cuántas veces se repite un valor? ¿Ya, hijos? ¿Sí se entiende? Sí, profesor, le digo, ¿eso es lo que está en su pantalla debemos copiarlo? ¿Qué, hija? Eso donde está su pantalla donde dice B ¿Cuantitativa? Ajá. Sí, tienen que copiarlo también, ¿sí? Profesor, eso lo copiamos después de lo que copiemos Cualitativa. eso lo copiamos después de que copiamos la A, cualidades. Ajá. Después de esto, miren, después de la A, copian B, cuantitativa, copian A, B y luego frecuencia. ¿Ya, hijos? Lo que acabamos de ver, todo lo que estamos viendo tiene que estar copiado en su cuaderno. ¿Ya, hijos? Ya, profesor. Muy bien.
Profesor, una pregunta. Dime, Ariana. Esto también frecuencia, todo lo copiamos, pero frecuencia también. ¿Frecuencias vas como título? No, como subtítulo también coloquen. Frecuencia como subtítulo, ¿ya, hijos? Ya, profesor. Profesor, espere 8 minutitos para copiarlo. Al toque, hija, trate de apresurar, ¿ya? 2 minutitos y pasamos, ya, hijos. Los que se atrasan ya luego revisan el video, ¿ya? Porque necesitamos hacer el libro de matemáticas. Profesor, yo estoy en un ejemplo, una Profesor, persona. yo ya estoy copiando más rápido lo que pueda, solo que no sabía que se copiaba. Ya, hija, no te preocupes, trate de apresurarte, ¿ya? Todo lo que estamos haciendo tienen que copiar, ¿ya, chicos? Ya, profesor. Profesor, ya terminé. Ya, muy bien, hay que esperar a tus compañeritos, ya, hija. Yo ya voy por la B donde dice continúa. Es continua, ¿ya, hijos? Continua. Cuando lleva la tilde en la U, ahí es continua. Perdón, en la I, continua, ¿ya, hijos? Sí, continúa, perdón. Cuando lleva en la U es continúa. Profesor, Cuando no lleva tilde es continua, ¿ya, hijos? profesor. Esas son las variables, cuantitativa discreta y cuantitativa continua, ¿ya, hijos? Dime, hijo. Profesor, luego de la A donde dice cualitativa, luego ¿qué sigue? ¿Dónde dice cualitativa? Sí, la A. Ah, ya, lo que estamos acá viendo, cuantitativa. Ah, ya, profesor. Ya, al toque, chicos, que ya voy a pasar de positiva, ¿ya? Profesor, por favor. Ya, al toque, hijos. Profesor, ya terminé. Ya, muy bien, Nicole. Espérenme un ratito, por favor, yo estoy en la Traten de apresurar, ¿ya, hijos? Ya, profesor. Ya voy a acabar. Profesor, ya terminé. Profesor, ya terminé. Ya, muy bien, hijos. Hay que esperar, ¿ya? Profesor, ya va a terminar. Profesor, ¿puede dictar? ¿Quieren que les dicte? A ver, entonces, ya dice, bueno, uno de los que viene a ser cuantitativa, ¿no es cierto? Son variables que se obtuvieron como resultado de mediciones o conteos, ¿ya? Dentro de las variables cuantitativas tenemos discreta y continua. ¿Hijos? La discreta es la variable toma solo valores enteros. ¿Hijos? Por ejemplo, el número de miembros de una familia, ¿no es cierto? Y continua, ¿sí? Dice que la variable puede tomar un valor comprendido. Por ejemplo, tenemos aquí, una persona puede pasar entre 70 kilogramos y 7 kilogramos, ¿cierto? Y la frecuencia dice que es la cantidad de veces que se repiten, ¿sí? Se repite un determinado valor, ¿ya, hijos? Profesor, puede dictarme la B, solo la B. Ya, continúa la variable. ¿En dónde te has quedado? Profesor, yo me he quedado en la variable. La variable, ya la variable puede tomar La variable puede tomar cualquier valor comprendido ya, profesor. entre otros dos. ¿Cuál? Ya. Punto aparte, ejemplo. 2 puntos. Una persona puede pasar Puede pasar entre 70 kilogramos y 7 kilogramos. entre 70 kilogramos. Ajá, y 7 kilogramos. A ver. Profesor, ¿me puede dictar
estoy por ejemplos. Ya, profesor. Ya, muy bien, hija. Listo. ¿Continuamos? Espera, profesor, ya termino yo. Ya, toque, hijos. ¿Mi profesor me puede dictar el de, por ejemplo? No pude ingresar al Zoom. Oh, ya es hora de recreo. Por favor, ¿me podría decir, señora tan amable? Gracias. Profesor, ya. Profesor, todavía yo termino ya, estoy en frecuencia. ¿Qué, hijos? Yo ya termino, profesor, estoy Ya. en frecuencia. Ya, hija. Espera un momentito. Profesor, yo ya acabé. Profesor, ¿me puede dictar, por favor? Ahí está. Continuamos. El ejercicio número 1, ¿sí? Te aplica tus aprendizajes. Dice, observa cada figura e indica si se trata de una variable cualitativa o cuantitativa, ¿no es cierto? La primera imagen vemos a un niño que le están tomando la temperatura, ¿no es cierto? ¿Será cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa se refería al estado en el que se encuentra, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, sí, sería una variable cuantitativa, ¿no es cierto? Cuantitativa. Ahí está, cuantitativa. ¿Y hijos? La segunda imagen, un niño que se está midiendo, ¿sí, hijos? Profesor, ¿qué página es? ¿Ah? La página 28. Cuantitativa, ¿no es cierto? Cualitativa. Cualitativa. Cuantitativa. La letra B. Es cuantitativa. No, perdón, a ver, acá nos hemos confundido. Es La imagen B es cualitativa. cuantitativa, ¿no es cierto? Sí, cuantitativa, porque se refiere a un valor numérico, ¿cierto? Ahí está, cuantitativa. La imagen B está asombrado, ¿no es cierto? Sí, su estado. Entonces esa sería cualitativa, ¿no es cierto? Ahí está, cualitativa. Y la última imagen, una persona que está corriendo. ¿No es cierto? Cuantitativa. Cuantitativa, muy bien. Ahí está, cuantitativa, ¿no es cierto? ¿Sí se entendió? Profesor, ¿me puede Sí, explicar? Profesor, lo copio, espéreme un toque. Listo. Entonces la primera imagen corresponde a una variable cuantitativa, la segunda imagen una variable Profesor, ya terminé. cualitativa, la cuarta imagen cuantitativa, ¿no es cierto? Profesor, ¿me puede explicar otra vez? Profesor, ¿me podría explicar? Yo no lo entendí. Ya, la primera imagen, de acuerdo a nuestra teoría, lo que hemos visto en la teoría, las variables, ¿no es cierto? Tenemos dos tipos de variables, cualitativa y cuantitativa, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la cuantitativa se refiere a un valor, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué está ahí el niño? Le están midiendo su temperatura, ¿no es cierto? Sí, se refiere a un valor numérico, ¿no es cierto? Entonces, cuantitativa. Igual, la siguiente imagen. Podemos observar, hijos, es un niño que se está midiendo, ¿no es cierto? Sí, entonces se refiere a una, sí, está, por ejemplo, mide 1,20 m, 1,30 m, no sabemos, ¿no es cierto? Un valor numérico. Entonces también es una variable cuantitativa. La imagen B, sí, no está midiendo nada, ¿no es cierto? Está asombrado, ¿no es cierto? Y entonces la variable cualitativa decía que se refiere al estado, ¿no es cierto? ¿En qué estado se encuentra, ¿no es cierto? Por ejemplo, está asombrado, bueno, nos imaginamos, ¿no es cierto? Que está asombrado, cara de asombro. Entonces, una variable cualitativa.
Y la última imagen, ¿sí? Que en este caso viene a ser una persona que está corriendo, ¿no es cierto? Está con su manito, ¿no es cierto? Y mire, o sea, ¿a qué altura ha saltado, ¿no es cierto? ¿A qué altura ha saltado? Entonces, debe ser una variable cuantitativa. Ahí está. Listo, continuamos, ¿ya hijos? Continuamos. Ahí está, el ejercicio número 2, ¿ya hijos? Dice, analiza y relaciona la palabra de la izquierda con su concepto, ¿sí? Encuesta, ¿quién viene a ser? A ver, ustedes, según lo que hemos visto, ¿qué viene a ser la encuesta? ¿Con cuál lo relacionamos? ¿Con la primera, segunda, tercera, o cuarta? Conjunto de individuos con características comunes que se desea estudiar. ¿Qué viene a ser eso? Es un instrumento que puede contener una o más preguntas para recoger información sobre un determinado tema. Es un subconjunto. A ver, ¿qué era? Primero, conjunto de individuos con características. ¿Recuerdan? A todo el conjunto, por ejemplo, a todo Cajamarca, ¿qué venía a ser? La población, ¿no es cierto? Sí, es el conjunto al cual se está determinando, ¿no es cierto? Las que sigue. Dice, es un instrumento que puede contener una o más preguntas para recoger información. Cuando yo hago mis preguntas, ¿a qué me refiero? Sí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Una Muestra. encuesta, ¿sí? Cuando yo hago encuesta, en mis encuestas, ¿qué tengo? Preguntas, ¿no es cierto? Pregunta mi edad, cuántos hermanos tengo, ¿sí? Esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor, se está Todos. entendiendo. Listo. Es un subconjunto representativo de la población elegidos adecuadamente. ¿Qué es un subconjunto? Por ejemplo, de toda mi población, solamente voy a escoger a unos cuantos. ¿Qué venía a ser eso? La muestra. Muy bien. Y por último tenemos es la cantidad de veces que se repite un determinado valor. Muy bien, la frecuencia. Muy bien, Camila. ¿Sí? ¿Se entendió? Espere, profesor, copiamos. Listo, solamente está por aquí una. A ver, nos queda 10 minutos, apuren, hijos, ¿ya? A ver, continuamos, luego revisan la grabación, ¿ya, chicos? Luego revisan la grabación, ¿ya, hijos? Si no, nos va a ganar el tiempo. Listo, ahora sí la siguiente página, página 29, tenemos lo que viene a ser el nivel 1. Dice, relaciona con líneas cada concepto con su respectiva variable, ¿ya, hijos? Notas de un estudiante, las notas pueden ser 18, 19, no sabemos, ¿no es cierto? ¿A qué refiere? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa, ¿no es cierto? Sí, cuando se refiere a un valor numérico, cuantitativa. Listo, la siguiente. Preferencias por las profesiones. ¿Qué era? Cualitativa, muy bien, cualitativa, ¿no es cierto? Muy bien, cualitativa. Color de ojos. ¿Era? Cualitativa. Cualitativa, muy bien, color de ojos, ¿no es cierto? Talla de un calzado, se refiere a un valor numérico. ¿A qué variable nos referimos? Cuantitativa. Cuantitativa, muy bien. Número de hermanos. Cuantitativa. Cuantitativa, ¿no es cierto? Todo lo que se refiere a un valor numérico es a variable cuantitativa. Por ejemplo, como tenemos ahí, notas de un estudiante, son 20, 19, no sabemos, ¿cierto? Color, tallado de un calzado, por ejemplo, talla 40, 41, talla 42, ¿no es cierto? También es una variable cuantitativa. Número de hermanos, ¿cuántos hermanos tenemos? 3, 4, ¿no es cierto? Sí, continuamos. ¿Quién no entendió? Yo, profesor Kevin. Ya, mira, a ver, Kevin, presta atención, ya dijo, la variable cuantitativa se refiere a todo aquello que es está representado por un valor numérico, ya dijo, ¿a qué me refiero con valor numérico? O sea, a un número. Por ejemplo, la nota de un estudiante, ¿a través de qué lo representa? A través de un número, ¿cierto? Sacó 19, sacó 18, entonces, como es un valor numérico, es una variable cuantitativa, ya dijo, tengo lo que viene a ser preferencias. Sí, todavía no. ¿Sí? Por preferencia, ¿sí? Viene a ser una variable cualitativa. Color de ojos, también, ¿no es cierto? No se refiere a un valor numérico, entonces, variable cualitativa. Talla de un calzado. Por ejemplo, ¿cuánto talla? Por ejemplo, 35, 36. Como se refiere a un valor numérico, entonces estamos hablando de una variable cuantitativa. Y cuando se refiere a un número de hermanos, igualito, ¿no es cierto? ¿Cuántos hermanos tengo? 5, 6, 12, no sabemos, ¿no es cierto? Sí, depende de cada uno. Entonces se refiere a un valor numérico, entonces también es una variable cuantitativa. ¿Sí se entendió, Kevin? Sí, profesor, Listo. Ahora sí continuamos. La hijos. cuantitativa es la que representa estos números, la cualitativa no representa los números. Muy bien.
Ahora sí, el nivel 2. Analiza el enunciado y responde. Dice, se hizo una encuesta a 150 estudiantes del Colegio Ricardo Palma para conocer los motivos de las inasistencias al colegio. ¿Cuál es la población, la muestra y la variable? La población viene a ser el conjunto en total. En este caso, ¿de quién estamos hablando? De los alumnos de Estudiantes. estudiantes, ¿no es cierto? Estudiantes. Acá colocamos estudiantes. Ahí está. Estudiantes del Colegio Ricardo. Ahí está. Esto viene a ser lo que viene a ser la población. La muestra. ¿A cuántos estudiantes vamos a realizar? 150. Muy bien. Entonces acá será 150 estudiantes, ¿no es cierto? La variable son a las cuántas personas vamos a encuestar, ¿ya hijos? La población es el conjunto en general. ¿Quiénes son los estudiantes, no es cierto? De los estudiantes, ¿a cuántos? Solamente a 150. Eso viene a ser mi muestra. La variable. Recuerden que la variable es lo que yo quiero conocer de esa persona. Por ejemplo, ¿qué quiero conocer, por ejemplo, cuántos años tiene, cuántos hermanos tiene? En este caso, ¿qué es lo que nosotros queremos conocer de estos estudiantes? Los motivos. Motivos de la asistencia al colegio, ¿no es cierto? Entonces, en mi variable será motivos de inasistencias colegio. Ahí está, eso sería. ¿Sí? ¿Se entendió, hijos? Sí, profesor. Fácil, ¿no es cierto? Continuamos. Ok, hijos. Ya, profesor. Ahí qué dice. Ahí después de motivos de... Inasistencias. Motivos de inasistencias al colegio. Inasistencias, ¿ya, hijo? Listo, continuamos, ¿ya? Ahora sí viene lo que es el ejercicio de progreso. A ver, lo hacemos, ¿ya? Con nosotros, lo hacemos. Dice, analiza el enunciado y responde. La Institución Educativa República de Cuba, sí, miren, la Institución Educativa República de Cuba realiza un conteo de libros de comunicación que tiene en su biblioteca. Indica la población, la muestra y la variable. Hijos, dice, ¿quién viene a ser la población en este caso? ¿Quién vendría a ser? República de Muy bien, Cuba. muy bien. Los libros, Profesor, ¿qué es en variable de la del nivel institución. 2? Estamos en el siguiente ejercicio, hijos. Presten atención a este ejercicio. Los libros de la institución educativa, ahí está, educativa, ¿de qué? De la República de Cuba, ¿sí? Educativa República, ahí está. De Cuba. De Cuba, muy bien, ahí está, esa viene a ser la población, ¿no es cierto? La muestra, ¿qué viene a ser la muestra? ¿Qué es lo que, de esa institución, qué es lo que yo voy qué voy a analizar yo? Los libros de comunicación, Un ¿no es conteo cierto? de libros. Muy bien. Libros de comunicación. Los libros de comunicación, ¿no es cierto? Los libros de comunicación. Ahí está, libros de comunicación. Eso viene a ser mi muestra. Y la variable, ¿qué es lo que deseo saber? ¿A cuánto le venden? Señor, ¿cuánto le venden? ¿Qué es lo que deseo saber? María José, apaga tu micrófono, hija. La muestra y la variable. Ya, pero la variable, ¿qué es lo que debo saber? ¿Qué es lo que yo quiero saber? Dice, la Institución Educativa República de Cuba realiza un conteo de libros de comunicación que tiene su biblioteca. O sea, ¿cuántos libros? ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Cuántos libros tiene esa biblioteca? ¿Cuántos libros de comunicación tienen en su biblioteca? Muy bien, entonces será, muy bien, hija, cantidad, sería cantidad de libros, ¿sí? Libros de comunicación, ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió, hijos? Sí, profesor. Muy bien. Terminen de copiar. Ya, profesor. Profesor, yo no le entendí. ¿Quién no entendió? ¿Sauri? Yo, profesor, no le entendí yo, Kaori. Ya, mira, Kaori.
La población viene a ser el conjunto en total, ¿ya, hijos? Sí, toda la población. Por ejemplo, dice, la Institución Educativa República de Cuba realiza un conteo de libros de comunicación que tiene su biblioteca. ¿Qué viene a ser la población? Los libros de la Institución Educativa República de Cuba, ¿no es cierto? Porque a esa institución nosotros vamos a hacer el conteo de libros. Es bien, la población. La muestra es lo que yo voy a seleccionar para hacer mi encuesta, hijos. ¿Qué es lo que estoy seleccionando? Los libros de comunicación, ¿no es cierto? No dice libros de matemáticas, sino libros de comunicación. Entonces mi muestra es los libros de comunicación. Y la variable, recuerden ¿qué es la variable? Es lo que yo quiero saber de esa encuesta, hijos. Por ejemplo, si yo les aplico una encuesta a ustedes, quiero saber sus edades. Entonces, ¿qué viene a ser mi variable? Sus edades, ¿no es cierto? ¿Qué edad tienen? Pero en este caso, el ejercicio nos dice, la Institución Educativa República de Cuba realiza un conteo de libros de comunicación que tiene en su biblioteca. Entonces, la variable es lo que yo quiero saber. ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Cuántos libros tiene, no es cierto? La cantidad de libros de comunicación. ¿Sí? ¿Se entendió, Kaori? Sí, profesor. Listo.